Hay una frase que decía al principio y que muchas veces escuchamos en la casa, que es, nadie nos enseñó a ser padres. Ante esa frase, ¿qué nos puede decir? Bienvenidos al confesionario, que sí es un podcast católico más. Y el día de hoy tengo un tema que la verdad es bastante especial porque podemos decir que es para toda la familia. Así que a todas nuestras personas que nos están viendo en YouTube o escuchando en Spotify, pónganle este capítulo a sus papás y a sus hijos, porque justamente ese es el tema de hoy. ¿Cuántas veces crecimos escuchando la frase porque soy tu padre, nadie nos enseñó a ser papás, o porque lo digo yo y punto? Y es que esas frases han estado en la memoria de muchas personas durante mucho tiempo, pero también en el corazón. El día de hoy, aquí en el confesionario, un papá ha venido a ser valiente, a poder platicarnos un poquito de cómo es amar como Dios Padre. Señoras y señores, banda, démosle un aplauso a Don Santos Nava de Emaús Unidos. ¡Aplausos, banda! Gracias, Ángel. Pues muchas gracias por estar en este podcast. Gracias por la invitación. Y de verdad, pues feliz porque gracias a Dios y gracias a toda su maravillosa, su generosidad de la conversión que he recibido, pues estoy aquí tratando de ser un mejor padre o un buen padre. Oiga, Don Santos, para los que lo conocemos, sabemos que es usted muy asiduo a un grupo que se llama Emaús Unidos, que de Sí, hecho trae ahí el logo traigo y el todo logo. eso. Ahí Sí, está. claro, claro, ¿De sí. qué se trata Emaús? Emaús está hecho en Lucas, es completamente la Biblia, es bíblico, sobre los caminantes de Emaús que van muy tristes caminando porque nuestro Señor ha muerto. Y ellos creían completamente pues en un Mesías que iba a venir a salvarlos, pero ellos pensaban que iban a venir a salvarlos de los romanos y que todo iba a poner un orden total. Pero Jesús vino completamente de una manera espiritual a mover los corazones que ellos aún no comprendían. Entonces, cuando van caminando por el camino hacia Emaús, los encuentra él en el camino y comienza a hablarles sobre las escrituras. Sobre eso está Emaús, sobre eso somos, todos estamos en el camino hacia Emaús, porque es el camino de la conversión. Jesús realmente nos encuentra a todos en el camino, que es el proceso de la vida en cada historia en cada historia de vida, y nos encuentra y nos impacta de una manera total, en donde podemos tener una conversión si nosotros le podemos abrir el corazón. Así como ellos lo descubren al partir el pan, así nosotros hoy los podemos descubrir. Oiga, es muy interesante lo que nos dice porque no solamente hablamos de este pasaje bíblico, ¿no? Que ya muchos conocemos, sino es darle vida a este pasaje y encontrarlo y también pues enseñarlo a los demás a través de un testimonio, a través de los distintos apostolados que ya en un momento usted nos platicará. Claro. Pero bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por aceptar Hombre, esta entrevista y por muchas gracias, también Ángel. ser de los pocos papás que invitamos, porque invitamos a varios, déjenme decirles allá en casita. Ok. Y no se atrevieron a poder venir aquí al confesionario, pero bueno, pues el día de hoy aquí el buen Don Santos está con nosotros para poder hablarnos acerca de la paternidad, del amor de Dios, pero también de aquellos errores que a veces como papás se cometen y que a veces nosotros como hijos no entendemos ciertos trasfondos que están en la historia de nuestros papás. Así que bueno, pues los invitamos a quedarse aquí en este capítulo y también a compartirlo y a comentarnos qué opinan de lo que estamos diciendo, algunos temas que les gusten que abordemos y también a compartir este podcast para que llegue a las personas que aún no están en la iglesia. Mi querido Don Santos, Digamos, ¿qué significa ser papá? es una gran responsabilidad. Realmente ser padre es todo, porque tenemos que tener, pues, yo fui un padre muy joven. A los 16 años embaracé a mi novia y me di cuenta que era enfrentarme contra algo que no conocía. La forma de vivir cambió totalmente. Era un hijo de familia y me convertí y iba
a convertirme en un padre muy joven, inexperto, sin una guía, porque en la historia de mi vida mis padres estuvieron muy ausentes en mi vida, ¿sí? Pero eso no quita que yo tendría que ser una persona que estuviera también ausente en la vida de mi hijo. Para esto nació a los 17 años que yo tenía, era una niña, se llama Mónica, y comenzó completamente el ser padre. Para mí fue algo contrastante con mi vida, porque yo quería jugar todavía fútbol, básquetbol, Claro. y comencé a trabajar, ¿no? Porque tenía que ver a un doctor para mi novia en un embarazo y después preocuparme por qué iba a ser lo que le iba yo a dar a esa bebé, porque no tenía idea de nada, sobre todo de la fe, ¿no? Ujú. Entonces es muy triste ser un padre pues sin valores. Los valores que me habían infundado mis padres, como a todos lo hacen, pues son pueden ser en ese momento muy pequeños ante la situación tan adversa que uno tiene. Pero de esa manera se desarrolla el camino del papá, ¿no? Y realmente fue para mí algo que tuve que madurar impresionantemente pronto para poder, ante toda la adversidad de las cosas, hacerle frente. Hay una frase que decía al principio y que muchas veces escuchamos en la casa, que es, nadie nos enseñó a ser padres. Ante esa frase, ¿qué nos puede decir? A los 16 años la vivo realmente, el ser papá. Y cuando llega todo este momento en el Nadie te enseña, que no, nadie te ya enseña ni la siquiera a paternidad vivir. y todas sus responsabilidades Mi lo juventud desbordan, era es cuando en totalmente ese llena momento de entran los amistades. vicios. Apenas Es estaba un conociendo, sí, disfrazar el la dolor, vida, es la un vida de trabajo, ocultar, la vida en a lo mejor amistad. el no puedo Yo crecí o ya no sé para en dónde. pandillas, crecí en pandillas desde muy joven. Me gustó mucho la compañía de ser un hermano de verdad, de sangre, de tener lealtad. Y eso cobró realmente vida en mí al ser papá. Que tenía yo que ser leal con esa mujer, con esa hija que iba a nacer. Y realmente me pude hacer un padre debido a eso. Entonces realmente para mí esa frase Ujú. pues queda porque nadie nos enseña a ser padre. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues de esa manera, enfrentándonos con valor, con lealtad y sobre todo con la guía de Dios, ¿no? Porque sin Dios no podemos hacer nada. Cuando hablamos de los papás, hablamos que a ellos también, o ellos también tuvieron sus papás. En el Claro. caso de usted, el ejemplo paterno de su propio padre le ayudó en esa tarea de convertirse ahora usted en padre. Fíjate que sí, tuve una figura paterna muy autoritaria. Realmente crecí en una familia católica, pero yo veía mucho a mi padre hablar mucho de Dios, pero también ser una persona muy cruel con nosotros como hijos. No había en ese tiempo, debido a la historia que él haya tenido con sus padres, porque él fue huérfano, hoy lo puedo comprender y le puedo decir, papá, pues discúlpame por no comprenderte siendo Dentro de tan la joven, paternidad que están los él hijos causara muchas heridas en mí, porque y desde muy son chico niños con mi padre fue ilusiones, una con persona sueños, con autoritaria que si no risas, obedecía me con golpeaba. llantos. Y yo quise cambiar ese ¿Cómo es patrón, este desde choque luego entre con el mis yo hijos. quiero ser esto Pero y lo que la verdad, necesitan la mis hijos? autoridad que me enseñó mi padre es la autoridad que me mantuvo siempre, porque tenía una frase, arriba y adelante. O sea que cuando te caes, párate y sigue. Entonces, es de esa manera me pudo él dar, sí, las herramientas necesarias para salir adelante, porque pues en esa crueldad que él me daba a mí y me hacía ser hombre, también aprendí a defenderme, también aprendí a cómo enfrentar el día a día, porque era un Qué hombre que interesante. nos hacía siempre ser muy trabajadores, disciplinados, no responder, nos dominaba con la mirada y si no lo obedecíamos era pues unos golpes. Y la verdad siempre fueron gritos. Entonces realmente eso es lo que yo no quería en mi matrimonio. Y sobre todo como papá, no tratar, romper el patrón, ser diferente.
Cuando los padres empiezan a crecer y a tomar esta figura paterna en sus propias vidas, hay veces en que a lo Se puede mejor decir que pueden entonces decir, el papá esto vive no lo voy a como repetir, distintas pero a caras, lo por mejor así por la decirlo, o sea, costumbre la cara por del demás papá cosas que se debe llega a enseñar, repetir. dar ¿Usted ejemplo, repitió alguno de también los la cara errores de de, su pues, papá el con sus esposo o hijos? el Sí, novio que bastantes. apoya a su esposa, Realmente la etcétera, figura de mi y también padre con creo los que amigos, en el hasta la trabajo, fecha la etcétera, sigo ¿no? teniendo. Y Creo que repetí cuando muchos patrones, todo este sobre conjunto todo de de ser personajes, por también así en esa decirlos, crueldad con ya mis caen en un hijos, de esos colapso, ¿qué sucede? regaños, de llamarles la atención, de querer siempre tener un equilibrio emocional, como, no sé, hoy le dicen narcisismo, porque es lo que a mí me enseñaron y lo que yo quería romper no lo rompí. Va, Seguí con esto no te preocupes. y con mis 6 hijos ¿Desde dónde? lo tuve que hacer porque pensé que era la mejor Pues manera calle. de cómo poder educarlos, Sí. pero no salen bien las cosas. Sí, sí. Sí, y es que pues los papás la tienen muy difícil Cuando porque todos por un estos- lado estas máscaras es como su que vida, colapsan, su vida ¿qué sucede? personal, o sea, usted lo decía hace un momento. Tengo 16 años, la novia embarazada, ahora ponerme a trabajar, todavía quiero vivir esta etapa de mi juventud, pero ahora tengo que cambiar pañales. Y entonces es esa imagen o es esa reflexión de ¿qué hago? No soy joven, soy papá, soy compañero de vida, soy amigo, ¿qué soy? Cuando llegan estos pensamientos o esta etapa en su vida de convertirse en padre, ¿qué fue lo más complicado que le tocó vivir? Lo más complicado es el cambio de ser un niño a un joven y después de un joven a un adulto tan prematuro. El hecho es de que uno tiene que ir muy rápido en la vida y es muy contrastante y ahí es donde a uno la vida es tan dura porque después de uno llegó otro hijo y llegó otro hijo. No fue fácil y para mí fue un mundo que tenía yo que cargar. Y entonces ahí vienen, en donde vienen las invitaciones de los amigos, de con quien uno se junta, y se comienza a complementar una vida tan padre, pero tan llena de cosas ¿Cómo malas y mantener la negativas, fortaleza que hacen ser que el cuando padre pues ya no la hay? se transforme en un mal padre? Y entonces no hay un equilibrio emocional ni espiritual, porque tampoco existe Dios en ese momento. Lo existe uno y lo toma como una ayuda porque necesito trabajo, necesito progresar, porque todos progresan así de rápido. Tengo personas que son de mi familia que iban progresando, pero yo atrasándome, yo no quería perderme, ¿no? De tener un coche, de tener una casa, de tener dinero, de tener pues una, ¿cómo se puede decir? Plusvalía ante la sociedad. Sí, sí, sí. Y entonces no perderla, ¿no? Que mis hijos estén bien vestidos. Todo ese tipo de cosas para uno es muy, muy fuerte en el interior, de lo cual a mí me arraigó mucho a los vicios, en donde yo me sentía perfecto, porque era como una medicina. Entonces ser padre está muy cañón, es muy difícil. Y cuando llega todo este momento en el que ya la paternidad y todas sus responsabilidades lo desbordan, es cuando, usted nos dice un momento, entran los vicios. Claro. Es un en este Disfrazar punto el dolor en el que es un, estamos de la ocultar entrevista, de la a lo historia. mejor el no ¿En algún puedo momento se llegó a sentir o ya no sé incomprendido para por dónde. Dios? No es ni no puedo, ni no para dónde. Es lo estoy logrando y yo quiero satisfacerme de la manera que yo decido satisfacerme. Yo llego, cumplo con todo, porque trata uno de ser un padre generoso, bueno, amoroso, estar presente, pero ¿dónde estoy yo como papá? Entonces entra un egoísmo total en donde yo también tengo que ser feliz. Y esa felicidad me lleva a alejarme de mi familia sin yo creerlo, ni saberlo, ni conocerlo, me lleva a los vicios en donde yo me siento en paz dentro de todo ese esquema que es totalmente difícil. O sea, es muy cruel. La vida es muy cruel.
La familia es muy cruel, los hijos, todo esto, en uno como ser humano que no tiene esa decisión, sino Como simplemente padre, ¿qué porque se cometen más? tomamos ¿Aciertos una o decisión muy errores? joven de amar a una chica y cada vez y cada momento de amarla, si llega a un bebé, es cruel, porque no sabe uno qué hacer. Entonces, realmente la vida como yo la viví, como la pasé, para mí era muy padre, muy bonita, pero sí con su trasfondo difícil en donde yo era feliz. Dentro de la paternidad están los hijos. Y son niños con ilusiones, con sueños, con risas, con llantos. ¿Cómo es este choque entre el yo quiero ser esto y lo que necesitan mis Y hijos? dentro de estos errores, Hay una obviamente, apertura se pasa que a se traer a crea muchas entre los personas, padres y ¿no? En los especial, hijos, pues, en al círculo donde más cercano, nosotros que es, tenemos pues, la una máscara o familia, una llámese personalidad o esposa, dobles llámese hijos y personalidades, demás. porque Eh, tenemos que ser ¿Cuándo esposo, es que se empieza a dar tenemos que ser cuenta padres y de como padres estos les vamos errores a que se dar están los cometiendo y mejores que están ejemplos dañando con la boca, a, pero pues, las no con personas que nuestros más aman, actos. ¿no? Que son la familia misma? Entonces, mientras no está Dios, realmente nosotros somos simplemente como si fuéramos, ¿cómo se llama cuando mueven un... Títeres. Exactamente, de la vida. Entonces realmente no somos francos ante las cosas. Vamos llenando de máscaras nuestra vida y nos vamos llenando de tanta inmundicia, de acuerdo que a nosotros no podemos reflejarles con un buen ejemplo a nuestros hijos lo que los hijos necesitan cuando son niños. No podemos ser transparentes, no podemos ser... Nos hace falta Dios en todo momento. Hoy me doy cuenta. Se puede decir que entonces el papá vive como distintas caras, por así decirlo. Así O es. sea, la cara del papá que debe enseñar, dar ejemplo. También la cara de, pues, el esposo o el novio que pues, apoya a su esposa, Y etcétera. dentro de Y todo también esto, ¿dónde queda con los Dios? amigos, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y cuando todo este conjunto de personajes, por así decirlos, ya caen en un colapso, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta que ante todo ese tipo de personalidades que tienes, hay una tristeza y hay una desilusión de ti mismo que necesitas buscar ahí adentro? ¿Qué hay? ¿Qué verdad existe? ¿Quién eres en realidad? Porque tú amas a tus hijos, tú amas a tu esposa, pero no te amas a ti. Y entonces se necesita realmente encontrar a Dios para que te muestre el camino. Él es el guía, porque tú vas completamente en la oscuridad. Ujú. Vas sufriendo, vas aprendiendo y vas amando, pero también llevas un peso muy grande que no puedes cargar. Y viene completamente un truene. Y ese truene emocional puede ser en todos los sentidos, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en el trabajo. Y vienen depresiones y vienen angustias y se refleja en tristeza. ¿Cómo mantener la fortaleza cuando pues ya no la hay? Solo con Dios. Dios es el que nos da esa fortaleza para salir. El amor que uno ve en el rostro de los hijos nos da la fortaleza para enfrentar cada día. El abrazo, el beso de la esposa lo necesita uno totalmente. También necesita el abrazo de los hijos. El padre vive muy ausente, el padre vive muy solo. El padre es el que da todo, Ujú. pero no recibe nada. Es el que se esfuerza todo, pero no recibe casi nada. Yo sí les diría a todos los jóvenes que si tienen un padre, acérquense y díganle, ¿cómo te sientes hoy? Si le gusta un refresco, si le gusta el agua, acércale un vasito con agua y dile, te amo, papá. Abrázalo. Todos vamos muy solos y todos vamos sin dirección, tratando de seguir la única que nos manda y que en nuestro raciocinio pensamos, pero vamos muy solos, llenos de amistades completamente nada buenas. Y la vida se torna muy difícil. Hasta que encuentro a Dios, es una luz impresionante.
En este punto en el que estamos de la entrevista, de la historia, ¿en algún momento se llegó a sentir incomprendido por Dios? No, me sentí solo, no por Dios, sino solo por la vida que no supe llevar. No supe llevar una buena vida. No supe ser un ser con un poco más de sabiduría. La vida me tomó muy pronto y era yo muy leal. Y ante esa lealtad cometí errores. Y los errores fueron muy grandes, en donde yo me perdí. Y, y a muchos padres están en esa situación. Y saber que Dios nos ama es lo más maravilloso que existe. Pero para llegar ahí tenemos que reconocernos que necesitamos ayuda. La ayuda de Él, de Dios. Como padre, ¿qué se cometen más, aciertos o errores? Más errores que aciertos. La vida está llena de errores que nos hacen ser más fuertes, pero no más hábiles. Somos habilidosos para ganar dinero, pero no somos habilidosos para ganarnos el corazón de nuestros hijos, ni de nuestra esposa, ni de nuestras amistades. Somos muy egoístas porque no conocemos a Dios. Realmente vamos por el camino solos, traicionándonos a nosotros mismos y a los demás, porque no hay un conocimiento real, porque no existe en nosotros pues la palabra de Dios que nos guíe. Y dentro de estos errores, obviamente, se pasa a traer a muchas personas, ¿no? En especial, pues, al círculo más cercano, que es, pues, la familia, llámese esposa, llámese hijos y demás. Eh, ¿Cuándo es que se empieza a dar cuenta de estos errores que se están cometiendo y que están dañando a, pues, las personas que más aman, ¿no? Que son la familia misma. Claro, cuando una de mis hijas decide irse con el novio, comienzo a darme cuenta que estoy haciendo malas cosas. Y cada vez que cada uno de mis hijos se va de la casa, que se fueron 3 de los 6 que tengo, decía yo, cambié a ser más amoroso, a estar más con ellos, a estar más, ya no estar ausente. El problema es que la ausencia la quiere uno reparar, pero no se puede reparar en un día, ni en un mes, ni en un año, porque ya tiene uno el fondo de todo lo que ha venido en años usted haciendo en sus hijos y no hay reparación. Entonces no se puede reparar una vida en un año, cuando 15, 17 años no se ha ocupado uno en ellos. Y dentro de todo esto, ¿dónde queda Dios? Dios queda en nuestras oraciones solamente. Cuando no se compromete uno con Dios a tener una conversión, Dios simplemente puede ser una falacia. No existe, solamente existe en mi oración y en un ruego, pero realmente no hay un compromiso real con Dios. No hay una de conocerse a sí mismo, porque si lo conociéramos tendremos una ayuda inmediata y nuestra vida cambiaría totalmente. Y cuando empieza usted a darse cuenta de estos errores que se cometen, siempre llega ese pensamiento de quizá pude haberlo hecho diferente. Quizá esto y esto y esto pudieron haber sido cosas distintas, ¿no? ¿A usted le pasó? Muchas veces uno piensa que si Dios me diera la oportunidad de volver al pasado cambiaría muchas cosas. Pero la historia de vida no la cambiaría porque mi vida está perfectamente bien hecha. Hoy me doy cuenta, a mis 53 años, que Dios ha hecho algo maravilloso en mí, porque hoy más que nada tengo una fe en Dios que no tenía antes. Y esta fe fue haciéndose tan fuerte debido a la aspereza de la vida y de los hijos, al que nos dan la espalda, a que vemos cómo la gente que más amamos y a través de las heridas que les causamos, nos hace entender que nosotros tenemos que cambiar el rumbo
Y ese rumbo solamente nos lo da Dios. Y si no existe, entonces vamos a seguir equivocándonos, pero lo más impresionante es que seguimos ciegos y sordos. Y seguimos haciendo de las nuestras, en todo el aspecto de la vida, de pecado que podemos tener. Pero no hay una vista limpia porque estamos ciegos. Yo me doy cuenta de esto hasta mi conversión. Y dentro de todo esto, usted decía, empieza ya la conversión. ¿Cómo es este camino? ¿Cómo es este proceso de empezar a sanar primero usted para luego intentar sanar a la familia? Es un proceso bellísimo porque en 2021 lo único que yo tenía como seguridad era mi patrimonio. Ese patrimonio me fue completamente quitado, arrebatado por parte de mi familia y me quedo sin nada, sin el patrimonio, sin el dinero y sin los recursos para poder salir adelante. Me quedo en bancarrota y con todos los vicios que yo tenía, yo quiero quitarme la vida. Soy un cobarde de todos los que hemos existido y hay, que tenemos miedos tan profundos que mejor decimos, mejor corrió que aquí quedó, ¿no? Entonces trato de quitarme la vida en mi coche y cuando estoy a punto de hacerlo, no lo hago. Y entonces por primera vez me pongo a llorar profundamente, me quebranto y le pido ayuda a Dios. Siempre le pedí ayuda, le pedí el favor, pero nunca le pedí de corazón que me ayudara, porque siempre me sentí pues un hombre fuerte que podía salir adelante y que todas me las sé y que todas las puedo y que todo lo consigo y que todo lo que yo me propongo lo logro. Pero ya no podía. Se vino la pandemia y ya no había trabajo, y ya no había dinero y tenía yo que ver a 4 de mis hijos con mi esposa y viviendo en una casa de renta. Se me cayó mi mundo y recurrí en ese momento a Dios. Y dije, no te conozco, pero necesito tu ayuda. Ayúdame, porque no puedo. Ayúdame porque es la primera vez que me siento solo. Ayúdame porque me estoy muriendo. De ahí vinieron varias circunstancias que me hicieron llegar a un retiro. Y fue en un retiro de Emaús, en donde estaba el Santísimo Sacramento expuesto en el altar. Me quedé yo parado frente a él, nos pidieron que nos hincáramos porque ante él teníamos que hacer esa reverencia. Pero yo fui irreverente y me quedé parado. Y le pregunté, si eres Dios, dímelo. Y si eres Jesús, pues aquí estoy, ¿no? Transfórmame. En ese momento pasó en mi vida toda una película, como un chip así inmediatamente, rapidísimo, de toda mi vida. Y escuché dentro de mí una voz muy potente que decía, yo soy Jesús. Caí de rodillas. Recuerdo bien que llevaba mi vodka, llevaba cigarros, llevaba todo al retiro, que no me lo habían permitido, pero como un alcohólico, puede uno saberlo y meterlo entre la ropa y todo. Y desde ese momento recibí una conversión muy hermosa. Dios me tocó por primera vez. Tengo 4 años que no tomo, que no me embriago. Todos mis vicios los he venido quitando, dejando, gracias a Dios. Y recuperé mi dignidad. Ahora sé quién soy yo. Dios me dio esa conversión de limpiar todo mi mugrero, ¿no? Y de ver realmente una vida positiva. Y ese fue el inicio del amor entre él y yo. Cuando entramos a este tipo de retiros es muy común que
nosotros cambiamos dentro del retiro. Nosotros sabemos lo que sucedió dentro del retiro, pero afuera el mundo continúa igual, ¿no? Dirían coloquialmente, todo el desastre que dejamos afuera antes de entrar en el mundo, que ahora está ciertamente en manos de Dios, pero todo sigue igual, ¿no? Y dice uno, dice una frase, cambia uno, pero el mundo no cambia, el mundo no ha cambiado afuera. ¿Qué pasa cuando sale usted de este encuentro y pues quiere empezar a enmendar la vida y sobre todo los errores? Comienzo a darme cuenta que todo está en mi contra, pero tengo que hacer una estrategia. Y la estrategia fue, así como yo le pido perdón a Dios, pedirle perdón a cada uno de mis hijos. Reconocer que me equivoqué y comencé a buscar a cada uno de ellos y a platicar. Primero escucharlos, que se vaciaran lo que me dijeran y decirles si me daban la oportunidad de perdonarme y de poder hacer vida con ellos. Porque Dios me había tocado de una manera maravillosa que yo quería que ellos lo vieran, pero no de verlo, sino de que yo vieran ellos que yo podía cambiar. Yo toda mi vida fui alcohólico desde joven. Desde joven conocí las drogas, desde joven conocí todo lo que uno puede imaginarse y me hice muy adicto a todo ese tipo de cosas y de sustancias. Y todo eso para mí era parte de mi vida. El dejarlo fue para mí un milagro que no se me antojara nada y que yo lo pudiera dejar. Para mí sí fue un milagro total de Dios porque estuve muchas veces en Alcohólicos Anónimos y nunca lo logré. Estuve muchas veces en reuniones para dejar drogas y nunca las dejé. Estuve muchas veces para dejar muchas cosas que no eran buenas para mí, sin en cambio nunca las logré. Y sin en cambio ese día con mi Señor, enfrente de su cuerpo y su sangre, me cambió mi vida y ya jamás volví a sentir eso. Aunque el mundo estuviera afuera, hoy realmente soy un milagro de Dios que puede decir, Dios sí puede transformarnos, aunque el mundo esté ahí, ya uno ya no es del mundo. Dios está con nosotros, sí, somos diferentes. Y es lo que yo quiero, ¿no? Decirles a todos los padres, invitarlos a Dios, a Jesús, ahí está, en la Eucaristía, a todos los católicos que tenemos un sagrario en cada capilla, ahí está nuestro Señor. Nos está invitando para curarnos, para sanarnos, porque de verdad nos sana y nos cura. Aunque de repente no tengamos esa fe, pero si tenemos esa necesidad de conversión, de que ya sabemos que ya no sabemos qué hacer con nuestra porquería, Él es el que se queda con ella y nos cambia la vida. Y transforma la familia, transforma a los hijos, transforma el trabajo, transforma todo. Es una vida nueva con Dios. ¿Es difícil pedirle perdón a un hijo? Mucho, mucho. Pero creo que lo primero que Dios nos pide es, ven y pídeme primero perdón a mí. Cuando Dios nos da ese quebrantamiento, nos da una sensibilidad para poder decir, wow, cuando el Padre nos absuelve, es como si uno volara. Es tan hermoso que es ligero. Dice, wow, qué bárbaro, o sea, qué bendición tenemos en el sacramento de la confesión. Y no lo aprovechamos. O somos muy egoístas y nunca nos confesamos. Pero es tan hermoso el cambio y tan transformador que tuve el valor para decirle a cada uno de mis hijos, necesito que tú te confieses. Ok. Necesito que tú vengas a la iglesia. Necesito que tú vengas porque necesitas a lo mismo que yo hacer esto. Esta práctica que yo estoy haciendo y me sirve y me está sanando, yo quiero que tú también la hagas, pero no es fácil. Es impresionantemente difícil. Acercarse a Dios y acercar a la familia, bueno, acercarse a Dios primero es complicado. Mucho. Acercar a la familia todos juntos es algo pareciera ser imposible. ¿Cómo se hace eso siendo papá?
con el amor a Dios que Dios nos da en su propia... Es que cuando Dios te toca, te cambia la vida. A mí me la cambió, que yo lo único que le pedía y le decía, Señor, ahora toca a mi esposa, ahora toca a mis hijos. Yo quiero estar contigo, pero no solo yo. Es mucha oración frente a Jesús sacramentado. En Puebla tenemos muchísimas capillas de adoración perpetua. Y los padres tenemos que meternos ahí, a orar por nuestros hijos, a orar por nuestras familias, a decirle, Señor, no la hago, Señor, no puedo, Señor, necesito que tú te manifiestes con mi familia. Mi familia no está jalando a misa, mi familia no viene, mis hijos no vienen, mis hijos son ateos, mis hijos creen en otra cosa, mis hijos no están casados, mis hijos viven pues como animalitos, como yo antes vivía. Pero hoy que estoy contigo, por favor, hazme el milagro de que vengan. Y lo hace. Y llegan. Y al final ya no es estarlos arreando, como dirían por ahí, sino No. simplemente cumplir, ¿no? con esa promesa que se hace desde el bautismo, ¿no? Cuando a nosotros o a los papás se les pregunta, ¿tú quieres que este niño se bautice y prometes, etcétera, etcétera? Y pues como borregos no podemos decir sí, ¿no? Pero ya a la hora de la práctica es algo un poquito distinto. ¿Cuáles son ahora ya con su conversión, con todo este camino que ha recorrido, cuáles son aún las cosas que dice, bueno, falta aún sanar? Falta aún con la ayuda de Dios de darle un perdón, darle una solución. Creo que todo es un proceso porque uno va adquiriendo sabiduría y conforme uno adquiriendo sabiduría que Dios le va dando, va uno dándose cuenta de lo que uno está haciendo mal. Te pongo un ejemplo. Tengo un perro, se llama Tiger, un pitbull. Y a mí no me gusta en lo particular, porque el perro, a pesar de que es noble, a pesar de que nos ama el perro y de que me obedece, Ujú. no me gusta limpiarle todos los días. Se me hace como que algo innecesario en mi tiempo. O sea, estoy perdiendo el tiempo en limpiar al perro, en bañar al perro, en darle de comer al perro, en lavar todo mi patio, que es donde tengo todas mis herramientas, y me molesta. Pero en la sabiduría de Dios, todos los seres vivos son criaturas de Dios Ujú. que merecen un respeto. Y yo no sabía que tenía que amar a mi perro y tenía que respetarlo por ser una criatura de Dios. Sí, sí, sí. Hoy lo amo, lo quiero y me cuesta, pero cambio. Es un reto, pero un buen reto de decir, aquí está, Señor. Es algo, y así todos los retos, ¿no? Con los hijos, con la esposa, en el trabajo, con la forma de hablar como es uno, ¿no? Anteriormente yo tenía una manera muy vulgar de hablar y veo cómo con la conversión Dios me viene pidiendo y exigiendo cambiar. Cambiar muchas facetas de mi vida que están mal y que siguen estando mal. O sea, mi conversión está ya, pero va muy poco a poco y paso a paso convirtiéndome en una mejor persona. No es algo que ya cambié y ya soy una persona fenomenal o perfecta. Eso no es así. Quiere decir que aún con la conversión y demás, con todo lo vivido anteriormente, sigue habiendo estos pequeños como rezagos o tentaciones de volver a lo anterior. Está latente todos los días y siempre. Está latente el pelearte con tu esposa, el discutir con tus hijos, el regañarlos, el decirles no está bien lo que estás haciendo, me gusta tener una vida de orden y ser ordenado, y cuando entran en desorden, pues se desata el santos, violento, grosero, y entonces no hay un cambio. Entonces, ¿cómo es? Día a día, con oración, pedirle a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame, Señor, en todas mis batallas y tenerlo presente que es un proceso y tampoco, pues, decirme, no has cambiado, ¿no? Porque también el demonio nos ataca por todos lados. No, eres de lo peor, ya viste, sigue siendo igual.
y sigue siendo igual. No, no es cierto. Simplemente el proceso es poco a poco, pero el cambio sí, sí hay, y es mucho. Y los hijos lo dicen, ¿no? La esposa lo dice. Que no lo diga yo, sino que lo digan ellos. ¿Cómo poder comprender a un papá? ¿A qué me refiero? Cuando estoy escuchando ahorita su historia, todo eso, y creo que allá en casa los que nos están escuchando, nos están viendo, pues tienen todos un papá, ¿no? Y ese papá tiene, o son papás y tienen una historia por detrás que a veces nosotros los hijos no comprendemos. O pasamos por alto, o en el dolor, en la frustración, en el enojo, decimos, es que no me entiende cuando obviamente yo creo que sí nos entienden en muchos aspectos, pero a veces por esa inmadurez, por esa inexpertise, bueno, nosotros hijos no valoramos a los papás o no los comprendemos. ¿Cómo comprender a un papá? Teniendo un corazón dócil, un corazón noble, un corazón que ame. Si tú como hijo no conoces el amor, no puedes comprender a tu papá. Si tú como hijo, en tus caídas, en tu vida normal que tú tienes, que es difícil, ahora imagínate a un papá con unos hijos, con una familia, con un trabajo. Es solamente hacer y buscar, a ver, me voy a poner en los zapatos de mi papá para poder comprenderlo quizá el 10%. ¿Cómo vive el papá? El papá no duerme, el papá está pensando en gastos, en pagos, en facturas, está pensando en, le hace falta darle a mi hija la colegiatura, ya no tiene tenis, ya no tiene zapatos. El papá es una calculadora y es una mente pensante todo el tiempo, en todos sentidos. El hijo solamente piensa en sí mismo y en lo que le está pasando en todos los sentidos, porque todos tenemos una vida muy amplia. Ujú. ¿Cómo comprender a un papá amándolo, no poniendo prejuicios ya para el papá, no juzgándolo, no señalándolo cada vez que se equivoca, sino verlo como una persona que simplemente tiene una historia y perdonándolo? Estamos llamados a perdonar, estamos llamados a amar, estamos llamados a amar al prójimo, estamos llamados a sensibilizarnos, pero los hijos son muy egoístas, lo mismo que los padres. Entonces necesitamos de Dios, acercarnos a Dios, no sé, pedirle a la Virgen María que nos llene de esa gracia, de decir que sí y ser completamente una esclava, ¿no? Ujú. Nosotros también tenemos que decir eso. Dame la gracia, Señor, para poder comprender a mi papá y no juzgarlo, sino poder ayudarle y quizá llevarle una agüita caliente a sus pies y decirle, pa, yo sé que no te lo has ganado ni te lo mereces, pero voy a hacer algo por ti, Ujú. porque te amo. Voy a comprenderte, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Y ahora, en un aspecto contrario, ¿cómo comprender a un hijo? Porque no es una mentira que la brecha de tiempo que hay entre un papá y un hijo es bastante, y sobre todo en los usos y costumbres, en la educación, en lo que ahora los hijos podemos ver como correcto y que a lo mejor para los papás es difícil ver como, bueno, verlo como correcto. ¿Cómo con este cambio generacional y con este cambio de ideas y demás cosas, cómo se puede comprender a un hijo? La clave está en Jesús. Jesucristo nos enseña a bajarnos, a ser humildes. Así como cuando fue y a los discípulos les lavó sus pies. Y siempre les decía, sean humildes, no sean groseros, no sean irreverentes. Hay que amar, hay que perdonar. Lo mismo uno tiene que hacer con los hijos. Lo primero uno que tiene que hacer como padre es escucharlos. En la escucha uno va a saber cómo está el hijo. Y si nosotros
les decimos al hijo, me permites, porque hay que respetar a nuestros hijos desde esa personalidad que ellos tienen, es decirles, ¿me permites que te dé un consejo? No. ¿Okay? Tener nuestras reservas, respetarlos y dejarlos que vayan viviendo su vida con equivocaciones, con altibajos, pero decirles, aquí estoy en todo momento, yo soy tu lugar seguro. Ok. Yo soy quien te ama, yo te amo. Y así como tú has pasado altibajos, yo también los pasé. Pero yo quiero que sepas, hijo, que te amo y que aquí estoy cuando tú me necesites. Pues don Santos, la verdad es que nos ha dejado muy conmovidos, creo yo, a todos aquí en el set y sobre todo el hablar pues en representación de los papás, pues también es algo muy padre. Ya por último, don Santos, me gustaría que pueda usted mirar a esa cámara y dar un mensaje en nombre de Dios. Darle un mensaje a aquellos papás que a lo mejor siguen teniendo estos errores y no se atreven a cambiarlos o a decir, la estoy regando. Y también a estos hijos que no se dan la oportunidad de perdonar y de amar a esas personas que los trajeron al mundo. Toda suya. Bueno, pues La de acá. hoy Dios nos hace un llamado a través del amor a todos los padres, a todos los hijos, a todas las familias del mundo entero. Dios está vivo y resucitado. Y nos está esperando con los brazos abiertos. Siempre. No hay momento en que Él no nos espere para perdonarnos. Vayamos. Toda la familia católica, toda la familia que tenga fe, vayamos. Vayamos a misa. Vayamos al encuentro del Señor a una hora santa. Vayamos a una capilla de oración perpetua. Si tienes problemas, si estás enfermo, si tienes prejuicios, si tienes una vida quebrada o una familia destruida, Dios es la salvación. Jesús está vivo y resucitado, hermanos. Él nos invita a ir todos los días. Él está esperándonos. Dios está presente con nosotros. No lo dudes nunca. Pues don Santos, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo del confesionario y gracias también por compartirnos ese pedacito de historia, sus respuestas, sus vivencias. De verdad Gracias. sabemos que a veces compartir esto no es sencillo, pero creo que a muchos papás y a muchos hijos que ven y escuchan este capítulo, pues creo que les va a apoyar. Muchísimas Que gracias por así aceptar la sea. invitación. Hombre, pues que todo sea para la gloria de Dios. La realidad es que Dios transforma corazones y al transformar corazones, pensamientos y vidas, y siempre Dios está ayudándonos. Dios es un Padre perfecto que nos ama y lo único que quiere es que vayamos a sus brazos para cambiar nuestra vida. Pues muchas gracias, don Santos. Le agradecemos mijo. sus palabras, su compañía. Y queridos amigos, también nosotros les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en este nuevo capítulo del confesionario, en esta temporada que estamos iniciando. Recuerden comentarnos qué les pareció, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, algunos temas que les gustaría que habláramos para que nosotros también nos pongamos atentos en qué es lo que ustedes quieren. No se olviden darle like, no se olviden compartir este capítulo a esos papás, a esos hijos que necesitan verlo. O a lo mejor que no, pero pues solamente les puede decir algo esto que acabamos de hablar. Así que bueno, recuerden, ser padre no es tener todas las respuestas, sino amar como Dios nos ama, como ese Padre amoroso que nos ama. Yo soy Ángel Ponce. Santos Nava. Y esto fue El Confesionario. Hasta la próxima. Gloria a Dios.